Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 18 de octubre. Rápido se va el mes de octubre y también las noticias y las cosas importantes que usted quiere saber. Hoy día vamos a hablar con uno de los personajes más importantes del país, sobre todo por el manejo de temas que importan mucho a los salvadoreños, y es el fiscal general de la República, a quien saludo inmediatamente. Buenas noches, fiscal. Muy buenas noches, Nacho. Placer tenerlo por acá. Gracias, muy amable. En este primer bloque lo va a acompañar también el abogado Luis Parada, que es miembro del equipo de defensa de El Salvador, del bufete Four Lakes WAC, y que representó al país en el litigio contra Pacific Rim. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Nacho. Un placer. Bueno, vamos a saludar, por supuesto, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, hay temas importantísimos que tratar esta noche. Sin duda, un primer tema que vamos a hablar con el fiscal y con el abogado Parada es este importante gane que hizo El Salvador, el litigio con la empresa minera Pacific Rim. La verdad es que hemos estado mal acostumbrados a perder este tipo de litigios internacionales, y es de las pocas veces que El Salvador gana este litigio, y se ganó ante el CEADI, que es el organismo para las controversias del Banco Mundial. ¿Cómo se califica esto? ¿Por qué se pudo lograr este gane que en otras oportunidades hemos perdido? Y hemos perdido muchos millones de dólares. Bueno, usted lo dice, creo que es un caso muy importante, muy relevante, y quizás precisamente antes de entrar a lo que usted pregunta, fíjese que creo que este resultado llega en un momento muy, muy importante para el país, en donde tenemos una problemática de índole fiscal complicada, y esta resolución o este laudo, digamos, que genera positivo. Eso es algo que a nosotros nos ha llenado de mucha alegría, nos ha llenado de mucha satisfacción poder obtener y decirle pues a la población que hemos obtenido un resultado positivo. Esta demanda, bueno, este caso viene desde hace 7 años, ¿verdad? Este proceso de arbitraje ha sido largo. En el devenir de todos estos años ha habido un poco de todo ahí. Han habido empujes de parte de la empresa esta Pacific Rim de querer de alguna manera presionar al país mismo, hasta donde se me ha informado. Pero digamos que al final el aporte que se hizo de parte del país, de los abogados, de la Fiscalía en coordinación con el bufete jurídico Foley Hall, que fue que se contrató en Washington para representar los intereses del país, aportaron muy buena prueba, aportaron los elementos y los indicios probatorios suficientes, tanto técnicos, peritajes, testimoniales, relevantes, que fueron analizados muy correctamente por los árbitros, lo que generó al final un convencimiento incluso del mismo árbitro que había ofrecido Pacific Rim. Bueno, porque intentó negociar Pacific Rim. Entiendo que sí, hubieron en el transcurso de los 7 años de devenir, sí, pero sí últimamente, en el último mes y medio por ahí, entre mes y medio y 2 meses, bueno, conmigo no, pero sí hubieron acciones de parte de ellos, incluso una acción concreta en donde presentó abogados de la empresa Pacific Rim, presentaron un escrito al tribunal arbitral, al CIADI, donde decían de que ya estaban entrando en negociaciones y pedían que se suspendiera la emisión del laudo porque ya estaban en el abordaje de una negociación aquí en el país. Conmigo no habían negociado nada. ¿Y con quién era esa negociación? Bueno, yo entiendo que ellos habían tenido algunos acercamientos, incluso parece que se habían acercado a gente del gobierno o alguna gente, pero con la Fiscalía no. En ese caso, lo que ocurrió es que nosotros solicitamos información que cómo estaba eso a nuestros abogados representantes en Washington,
De mi parte, giré instrucciones. Después de que el abogado, el bufete nos pidió instrucciones, 2 horas después, les informé y les giré instrucciones que la Fiscalía no estaba de acuerdo. Que el fiscal general no iba a llegar a ningún acuerdo y que íbamos a esperar a que el laudo fuera emitido hasta las últimas consecuencias. Bueno, no sé, quiero que me cuente Luis cuál es la diferencia. Luis Parada es miembro de un bufete, él es salvadoreño, abogado salvadoreño, pero es miembro de un bufete estadounidense con mucha experiencia en laudos internacionales. Creo que fue acompañado, o sea, fue acompañado en El Salvador por el bufete Sáenz, de Marito Sáenz, un gran amigo mío, a quien le mando un saludo. Y creo que sí, Mario había ganado antes otro laudo, creo que no es primera vez que se gana, ganó otro laudo importante. Pero bueno, ¿cuáles fueron las características de esto? ¿Por qué se logra ganar ahora? ¿Y por qué en otra oportunidad el Estado salvadoreño tenía esa mala suerte de perder los laudos? Sí, mira, Nacho, tal vez una pequeña confusión que me gustaría aclarar. El Estado salvadoreño como Estado ha sido demandado solamente 4 veces ante el CIADI. Y las 4 veces nunca ha perdido. Cuando ha perdido ha sido un arbitraje comercial, que ha sido CEL, por ejemplo, el que ha perdido varios arbitrajes, pero no es el Estado, sino que es una empresa estatal. Y bueno, al final lo pagamos todo igual. Así es, pero no se involucra la Fiscalía, porque la Fiscalía entra cuando es el Estado, la República del Salvador, que es demandada. Hasta ahora ha habido 4 arbitrajes contra la República del Salvador. En los 4 he participado yo, he tenido ese privilegio y te digo que hasta ahora no hemos perdido ninguno. Hemos ganado 3, este es el último gane, y el otro, que fue hace un par de años, fue una solución negociada con Enel, que fue una solución que fue beneficiosa para El Salvador y beneficiosa para Enel, y por eso fue arreglado de esa forma. Solamente para aclarar, lo que pasa es que en nuestros oídos queda esos recuerdos de los fallos adversos, y que se dieron varios. Pero como tú dices, la diferencia es que eran comerciales, no involucraban al Estado, aunque al final la bolsa es la misma bolsa. Así es. Ok. ¿Por qué se logra? Hay que recordar que Pacific llega al país el año 2000, es autorizada por el ministro de la época de Economía, el ministro del presidente Lacayo, del presidente Flores, para explorar en varias partes del país, principalmente San Isidro, Cabañas. Pero después otros gobiernos le niegan el derecho a explorar y menos a explotar a esta empresa canadiense. Sí, mira, lo que sucede es que en este caso la empresa terminó su periodo de exploración y en el año 2004, a finales de diciembre del 2004, presenta su solicitud de la concesión para explotar, o sea, para extraer el mineral. Y es ahí donde el Ministerio de Economía, la Dirección General de Hidrocarburos y Minas, le dice, le faltan estos requisitos. Y la empresa pide la ayuda del gobierno para que le ayude a cumplir los requisitos. Primero le dice al gobierno, mire, estos requisitos, como usted los plantea, no está correcto. Usted ni siquiera conoce bien cuál es su propia ley. Yo le voy a decir cómo es su ley. Llegó con una arrogancia la empresa Pacific Rim, queriendo convencer al Ministerio de Economía de que ellos sabían la interpretación correcta de la ley y no el ministerio. Se pidió consulta a Casa Presidencial, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia. La Secretaría Jurídica de la Presidencia le dio la razón al Ministerio de Economía y luego hubo unos intentos de poder enmendar la ley para ayudarle a la empresa a que se eliminaran los requisitos que no podía cumplir. Pero al final la empresa incluso quiso hacer una nueva ley de minería hecha a la medida de la empresa, en vez de que la empresa se ajustara a la ley salvadoreña. Ellos querían que la ley salvadoreña se ajustara a ellos y no fue posible. Entonces comenzaron a amenazar con el arbitraje internacional en el año 2008. Pedían 225 millones. Pues no, le dijeron que iban a hacer, sí, al principio le dijeron que iban a ser cientos de millones, pero cuando El Salvador no cedió, y esto creo que es lo importante, y creo que el pueblo salvadoreño debe sentirse muy orgulloso, porque El Salvador, siendo un país geográficamente pequeño, no cedió a una empresa que por lo menos parecía ser grande en ese entonces. Pero también por lo pequeño dificulta mucho en el país la minería, la hace casi imposible. Así es. Ahora, abogado, tenemos un problema en nuestra legislación en relación a esto, sí, porque el fiscal decía que hoy día era la oportunidad para que la Asamblea legislara y estableciera de una vez por todas que en El Salvador
no es posible la minería metálica. Sí, mira, Nacho, desde el año 2007 El Salvador no ha otorgado permisos ambientales para explorar ni explotar. Entonces, desde el año 2000 ya van prácticamente 10 años que el Estado no da permisos para explorar ni explotar. Pero la ley, hay una gran diferencia entre esa acción de hecho con lo que dice la ley. Entonces lo que el fiscal ha planteado y lo que creo que todos estamos planteando y lo que la sociedad civil está demandando es que se reforme la ley para que se adapte a la realidad. Y la realidad es esta. Los estudios han demostrado antes del arbitraje y durante el arbitraje que la minería metálica no es viable en El Salvador. El Salvador no es apto para ello por su escaso territorio, por su alta densidad, por el peligro de terremotos, de deslaves, y además que todas esas zonas donde puede haber oro están en la cuenca del río Lempa. Cualquier desastre natural y se contamina el río Lempa y nos afecta a todos. Solo una cosa breve. Los 8 millones que al final El Salvador gana se lo reconoce como indemnización, a pesar que tengo entendido que los costos de todo este proceso han sido de 13 millones. ¿Es suficiente esos 8 millones que conforme El Salvador con recibir solo 8 millones de indemnización o esperaba más? Mira, Nacho, la verdad es que uno es feliz o no es feliz, depende de lo que uno espera y lo que uno obtiene. Pero para que te des una idea, en estos arbitrajes lo normal es que a pesar que un lado gana y otro pierde, el tribunal, por lo general, decide que cada una de las partes contendientes paga sus propios costos. Y en este caso no fue así. Entonces, con el solo hecho de que le hayan condenado a la otra parte a reembolsarle a El Salvador parte de sus costos legales, ya es algo extraordinario. Y más 8 millones es de lo más alto que se ha oído. Bueno, gracias por estar esta noche. Voy a seguir con el próximo bloque con el fiscal. Creo que es un caso importante de destacar y por eso lo tuvimos en el primer bloque. En sí, como no, Nacho. Y yo tal vez una cosa importante que quiero decir es que fuimos a la mano con la sociedad civil salvadoreña y eso fue cuando me dice que por qué lo ganamos, un caso tan complicado, porque no fuimos solo los abogados, trabajamos juntos con el gobierno, la fiscalía y la sociedad civil y eso fue lo importante. Pero para nosotros también es bueno saber que tenemos abogados de nivel y bufetes salvadoreños o internacionales donde hay salvadoreños que puedan defender al país cuando es necesario. Voy al corte, me despido de Luis. Sí, gracias. Muchísimas gracias y después del corte vuelvo con el fiscal con todos los temas que usted seguramente está esperando conocer. Ya volvemos. Porque la protección comienza en el hogar. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA. Ya regresamos. Esos ojos que te enseñaron el verdadero amor no están solos. Están conectados con cada célula de su cuerpo. Pero, ¿sabías que ellas dependen de una buena proteína para un óptimo desarrollo? Por eso Nestlé presenta OptiPro, una proteína de calidad superior que ayuda desde cada célula a construir bases más sólidas para un desarrollo óptimo y un futuro brillante. NAN OptiPro 3 Crecimiento. Ahora puedes hacer aún más para toda su vida. Conoce más sobre las proteínas con Nestlé. Comienzo sano, vida sana. Nunca dejaré de aprender. Seré la inspiración para muchos. Si pude emprender mi negocio, me va a escuchar el mundo entero. Estamos dispuestas a cambiarlo todo, pero no vamos a cambiar lo que somos. Somos niñas y con educación somos imparables. Únete con $10 mensuales y apoya la educación de las niñas. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para los vehículos en Latinoamérica. Texaco te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Fiscal, voy a partir por el hecho más reciente, que es este allanamiento a la alcaldía de Aguachapán. Se habla de delitos que tienen que ver con
peculado, actos arbitrarios, negociaciones ilícitas cometidos por miembros o familiares de miembros del Consejo Municipal de ese municipio, que el alcalde es Abilio Flores. Sí. ¿Cuándo se detecta esto? ¿A qué monto puede llegar? ¿De qué estamos hablando? Mire, nosotros hace unos meses recibimos, como digamos, dos informaciones paralelas. Una de ellas fue que ciudadanos, ¿verdad?, nos informaron de que en esa municipalidad se estaban dando irregularidades en la administración en general, en algunas áreas o en algunos aspectos. Y otra fue que la Corte de Cuentas también nos mandó un informe sobre algunas irregularidades detectadas. Se ha venido trabajando el caso y se optó pues este día en allanar para buscar información o documentación. Hay diversas irregularidades, hay hasta nombramientos, digamos, de personas que podrían ser plazas fantasmas, no lo sabemos con determinación en este momento. Mal manejo de proyectos, estar perdonando tasas incluso municipales de cobros, compras, digamos, irreales o que no existen, ¿verdad? Un poco de todo. Pero lo que es importante quizás es que hay que decir lo siguiente. Hace poco estuvimos reunidos varios fiscales, entre esos con la fiscal de Guatemala, conversando nosotros estamos en sintonía en el ataque, en la investigación de temas de corrupción, desde los menores hasta los medianos, hasta los más altos, hasta los más fuertes. Pero llegábamos a una conclusión, y lo decía la representación de Guatemala, que los corruptos no se detienen. Y están viendo los procesamientos, por ejemplo, en Guatemala, pero continúan con acciones irregulares y corruptas, ¿verdad? Pero, ¿de dónde viene esto? A lo mejor en El Salvador ha estado ocurriendo también lo mismo. ¿De dónde viene? Por la misma cultura, ¿ya?, de pasar sobre la ley y de decir, yo me agarro fondos públicos y estoy dentro de la impunidad y aquí no pasa nada. Entonces, están viendo acciones, ¿verdad?, de investigación, de procesamiento, pero igual siguen haciéndose situaciones. Digo esto porque, por ejemplo, esta municipalidad es nueva, ¿verdad? Entiendo que es un alcalde nuevo, una administración nueva. No estoy en este momento culpando, digamos, o condenando a nadie. Lo que estoy diciendo es que es una administración en una municipalidad en este periodo y con estas irregularidades. De esa municipalidad se dicen muchas cosas, o del manejo municipal se dicen muchas cosas. Esto podría llegar más allá a otros términos, porque la verdad que si uno le pregunta a una guachapaneco, le dice, mire, sí, aquí hay cosas extrañas, aquí hay algunos enriquecimientos que son sospechosos. Sí. Y como es fronteriza el municipio, pues se puede prestar para otras cosas. Sí, bueno, nosotros también tenemos algunas informaciones, ¿verdad? Que la ciudadanía en este momento creo que por decirlo de alguna manera, se ha activado. Estamos recibiendo información muy buena del ciudadano. La ciudadanía hace unos meses está acercándose a la institución, a la fiscalía, de diferentes formas, ¿verdad? Con llamadas telefónicas, con documentos reales, con documentos anónimos. Y hemos recibido información incluso de la administración anterior de esta alcaldía, de algunas irregularidades que pudieron haberse cometido en la gestión anterior de la municipalidad incluso. Pero vamos a investigar y vamos a ver si logramos determinar esas irregularidades. Yo creo que en este momento, digamos, en el contexto que estamos de necesidades fiscales, ¿verdad?, la problemática fiscal que existe, no es posible que en el sector público, que en el Estado, que en las municipalidades se sigan sustrayendo fondos públicos o dándose manejos irregulares de contrataciones. Esto debe parar, pues ya no, la gente ya está cansada de estar viendo lo mismo y que funcionarios públicos se abroguen y crean que están dentro de la impunidad y sigan haciendo actuaciones irregulares. Fiscal, usted decía en la mañana, no puede ser que en un país donde hay tantos niños escasos sigan habiendo tantos sinvergüenza. Sí. Esa fue la palabra que usted utilizó. Sí. ¿Y el fiscal está con toda la fuerza para terminar con la sinvergüenzura en el país? Yo digo esas que cosas sí, que afectan tanto al país. Digo que sí. Sí, nosotros estamos trabajando y estamos tratando de hacer las cosas bien, ¿verdad? Las cosas bien dentro del contexto legal, caminando recto,
aplicando la ley. ¿Por qué decía estas palabras? Porque nosotros sí nos damos cuenta de situaciones irregulares, de informaciones que nos llegan. Entonces, y estamos generando algunas investigaciones de las cuales no se pueden hablar. Pero es cierto, es una realidad en nuestro país. Aquí tenemos situaciones todavía de ese tipo. Usted va a un cantón, a un caserío, usted mira niños sin zapatos ahí, ¿verdad? Descalzos, ¿verdad? Menores, gente que no puede ir a la escuela porque tampoco tiene para poder trasladarse los alumnos y todo esto. Tenemos problemáticas de vivienda fuerte, de que la gente vive en covachas todavía, gente de que tiene para el desayuno y no tiene para el almuerzo, solo tiene para 2 tiempos. Entonces no es posible que tengamos estos niveles de alguna manera y de parte y en el Estado, con la precariedad de recursos que se tienen, se estén distrayendo fondos, se estén desviando fondos de alguna manera para las bolsas de funcionarios. De lo que usted ha sabido desde que es fiscal, ¿cree que es más de lo que usted pensaba antes de lo que era en El Salvador los niveles de corrupción? Sí, es mucho más. Es mucho más, no es más, es mucho más. No pensé que la situación estuviera así de complicada, déjeme decirle. ¿Y es a todo nivel? No podría decir que es a todo nivel, pero sí la situación de irregularidades, ¿verdad? En nuestro país es complicada. Hace poco conversábamos con algunos fiscales y sacaron el tema, no lo saqué yo, sino que el status quo que han pretendido mantener algunos países de que las cosas están bien, es lo que ha complicado a los países. Mantener que en ciertos países está complicada la corrupción y en otros no, es lo que ha generado un cúmulo de situaciones que nunca se llegaron a investigar. Por ejemplo, en El Salvador siempre he sabido que hay corrupción, que hay lavado, pero enséñeme usted, dígame dónde han habido investigaciones fuertes de corruptos o de lavadores. Ahí están. Siempre se ha dicho, no, la complicación aquí es en Guatemala, por ejemplo, sin querer mencionar ni querer ofender a los vecinos guatemaltecos, pero siempre se ha dicho, en Guatemala hay corrupción fuerte, hay lavado, hay esto, mucho más que nosotros, se dice. En El Salvador no pasa nada, aquí son otros niveles. Pero pareciera que es para generar una situación de que todo está bien y que no debe investigarse nada, pero aquí las cosas están bien. En otros países es que están mal. ¿Por qué hay tanta corrupción? Porque tenemos instituciones débiles, leyes que no tenemos para combatir la corrupción, porque hay infraestructuras creadas para amparar esta corrupción o simplemente porque hay una sociedad que no hace valer sus derechos. Sí, yo creo que es un poco de todo. Es un poco de todo. Mire, las leyes están, que se pueden mejorar, sí. Necesitamos, nosotros estamos trabajando, analizando en este momento una posible reforma para las tipologías, para los delitos relacionados con corrupción. Vamos a analizarla y si es necesario lo vamos a plantear a la Asamblea Legislativa. Dentro de esto es un tema que ya se ha mencionado anteriormente, que es que estos delitos no prescriban, el delito de corrupción, ¿verdad? Porque el corrupto lo que hace es esconder el dinero, lo manda para otros países y espera que pase el tiempo de la prescripción, que pasen los años y de repente lo saco. Antes, ¿qué es lo que ocurría? Lo sacaban luego, hoy lo ocultan, ¿verdad? Bueno, algunos, pero hay muchas cosas por hacer y muchas cosas que genera. El tema de la impunidad, ¿verdad? Cuando el delincuente ve que las cosas no funcionan, ahí están, y que a fulano no le pasó nada, pues va sobre lo mismo y se mantiene el status quo de impunidad. Pero también yo creo que la población, la sociedad debe de empujar, y no es primera vez que lo menciono, la gente debe empujar, debe exigir que se cumpla la ley, que se investiguen las cosas. La gente debe de respaldar a las instituciones, debe respaldar a los funcionarios que están tratando de hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque en este país no es fácil, no crea, no es fácil tratar de hacer las cosas bien, ¿verdad? No es fácil porque existen personas y grupos que obviamente pretenden mantener su status quo, ¿verdad? He escuchado, fiscal, 2 tipos de opiniones en relación a la actual Fiscalía General de la República o las expectativas que crea esta Fiscalía. Una es la que dice, al fin tenemos un fiscal que está haciendo las cosas como se debe. Pero otros que dicen, no, al final va a terminar como todos, sí, levantando casos, pero esos casos, al final ninguno se resuelve, todo queda en lo mismo. ¿Cuál es su promesa? Mire,
lo que hay que entender es que la Fiscalía sola difícilmente va a poder. Difícilmente. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a tratar de llevar investigaciones y casos adelante. Pero recuérdese que nosotros trasladamos los casos a nivel judicial. Ya empezamos a medir el termómetro a nivel judicial, en el órgano judicial, con algunos casos que hemos llevado. Y se ha visto, ¿verdad?, lo blandengue de la respuesta del órgano judicial, de algunos jueces, ¿verdad?, con anulando casos, dándole medidas a sujetos o a imputados que tienen las características para quedar detenidos. Entonces usted ve que la respuesta no es la necesaria. Yo decía ahora que creemos de que los jueces, los fiscales, debemos estar a la altura de las necesidades de la población, de la ciudadanía, deberemos de dar respuestas concretas. Pero quiero hacer referencia a eso, la Fiscalía va a hacer su trabajo, vamos a llevar los casos a los tribunales, pero usted puede llevar unos casos, una camionada de pruebas a los juzgados, a un tribunal, pero si el juez, el tribunal no resuelve correctamente y de conformidad a la ley, pues obviamente los resultados van a ser negativos. Usted hizo una fuerte crítica al Poder Judicial, al sistema judicial, después dijo, criticando el accionar de muchos jueces, incluso diciendo que algunos parecían que fueran parte de Mara o de grupos afines. Y la Corte Suprema respondió rotando jueces. ¿Eso le ayuda a usted? ¿Es una respuesta que usted esperaba, esa rotación que se hizo de jueces? No, mire, yo quiero decir lo siguiente. Yo creo que los jueces merecen respeto, ¿verdad? Merecen respeto. La mayoría de jueces son muy buenos jueces. Tengo incluso muchos amigos jueces que se han reunido conmigo y hemos hablado sobre estos temas. Pero también, como en la Fiscalía, como en el órgano judicial, en la misma policía, hay malos elementos y no podemos cubrir el sol con un dedo. Esos malos elementos en las instituciones son los que hacen ver mal a toda la institución, ¿verdad?, a toda la organización. En el tema de los jueces, hay jueces correctos. Las acciones o algunas situaciones que yo dije, algunas consideraciones, no sé si en realidad fueron tomadas en cuenta por el órgano judicial. Parece que sí, porque luego hubo una rotación pues no lo sé si fue a raíz de eso. Y algunos jueces en esa rotación fueron degradados definitivamente. Pues sí, miren, algunos jueces, yo sé que fueron trasladados, degradados no lo sé, pero sí fueron trasladados. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido y lo que tenemos días de andar en este asunto de la ley, de andar en los juzgados, ya sabemos quiénes son las leyendas, digamos, urbanas, ¿verdad?, que existen, ¿verdad?, que siempre se sabe quiénes son los jueces. Y esa es la problemática en nuestro sistema. Yo no estoy hablando en este caso del sistema judicial o del órgano judicial, estoy hablando en general del sistema de justicia, en este caso la justicia penal. ¿Qué ocurre? Siempre hay figuras ahí del abogado defensor trinquetero o el abogado que le llamamos de puerta trasera, ¿eh? Hablamos de muchas figuras que siempre han existido, pero nunca se ha hecho nada sobre eso. Ahí está el sistema estatizado y prácticamente estas figuras casi se llevan a legalizarlas. Eso es lo que le ha hecho mucho daño a la justicia en nuestro país. Pero déjeme decirle, en el tema de corrupción, por ejemplo, en el tema de justicia penal, no solamente es el fiscal o los jueces, no, sí es que es una cadena. Si usted se fija, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Usted tiene un sinnúmero de instituciones y algunas de ellas con el respeto que me merecen, yo no veo que accionen. Pareciera que están demasiado opacas o están dormidas. No quiero mencionar quiénes son. Pero si usted hace un recuento de las instituciones que tienen que ver con la transparencia en este país, son muchas, son demasiadas quizás. Está el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas. Usted tiene una subsecretaría, creo que es de Anticorrupción y Transparencia en el gobierno. Y después tiene un sinnúmero, está la Fiscalía y están otras instituciones paralelas. Y usted dice, ¿usted cree que todas estas instituciones, si se unieran, si hicieran su trabajo, en este país ya no existiera corrupción o falta de niveles de ética? Claro que no. Pero no se ve, digamos, que las cosas avancen suficiente, ¿verdad? Hay avances en nuestro país en el tema de transparencia, de acceso a la información, pero digamos que no es suficiente. Okay. Entonces hay un engranaje en ese sentido, es una cadena, por lo tanto
al final, si uno de esos engranajes falla, pues la fiscalía va a quedar, digamos, con sus casos investigados y presentados. Pero si en los juzgados no funciona, ahí va a quedar todo. Déjeme solo robarle un segundo. Mire, en este momento yo quiero hacer unas consideraciones y quiero hacer un llamado, digamos, llámele enérgico, fuerte. En este momento no tenemos magistrados de la Corte de Cuentas. Imagínense, en un país con los niveles que tenemos ahorita, de necesidad de cuidar los fondos públicos, de cuidar de que estos fondos sean manejados de la mejor manera, que los niveles de corrupción sean debidamente regulados, ¿verdad? Que se supervise el accionar del Estado y no tener Corte de Cuentas, no es posible. Necesitamos, la Corte de Cuentas es el elemento principal porque es el que supervisa lo elemental en la administración pública. Y si no tenemos una verdadera Corte de Cuentas, si no podemos ocultar que la Corte de Cuentas ha sido cuestionada por siempre. ¿Qué pasa en este momento? Yo hago un llamado a que se nombren ya los magistrados de la Corte de Cuentas, que se nombren personas correctas y honestas para que puedan generar seguridad y porque son los que generan las investigaciones al final para la Fiscalía, incluso son los que nos pasan de alguna manera niveles de información o informes para poder investigar nosotros. Bueno, vamos a ir al corte y después en el bloque que viene vamos a hablar de casos más concretos, como el caso del expresidente Funes, hablaremos del caso del exsecretario privado Charlet, hablaremos también de el allanamiento a la empresa colombiana que está suministrando luces a algunos municipios, etcétera, etcétera. Ya volvemos. Por ser niña es un movimiento mundial liderado por Plan Internacional en 70 países. Hazte socio ahora con $10 mensuales. Teléfono 2562-1310. Ya regresamos. Hay cosas que vale la pena que regresen. En Excel Automotriz vamos a regresar a los precios de antes. Vienen los precios retro de Excel Automotriz. Los precios más bajos del año en todos los modelos de nuestras marcas: Toyota, Hino, Chevrolet, Mitsubishi, Fuso, Kia y BMW. El carro de tu marca favorita desde 0% de prima. Los carros de hoy con los precios de antes en Excel Automotriz. En CEPA seguimos avanzando. Inauguramos el proyecto de formación de nuevo personal técnico aeronáutico, a fin de preparar jóvenes para proveer personal calificado en servicios de navegación aérea y aeródromo. Asimismo, se llevó a cabo el concurso de arte graffiti en honor al ferrocarril en El Salvador, en donde jóvenes artistas nacionales del graffiti crearon obras temáticas sobre el ferrocarril y su influencia en el desarrollo del país. CEPA, somos gente que apoya a la juventud. Por favor, esa gasolina no. Los que sí saben de combustible huyen de la mala calidad. Por eso todos quieren ir a Alba Petróleos, porque solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360. Desde la extracción, su refinación y traslado, su almacenaje, hasta que servimos el mejor combustible. Y cada etapa es controlada doblemente. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos. Porque la protección comienza en el hogar. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Todos mis días son diferentes, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando compro algo que me gusta, yo prefiero pagarlo con mi tarjeta de crédito del Sistema Fede Crédito, porque con ella disfruto de increíbles descuentos permanentes, promociones en comercios afiliados y además puedo canjear mis Fede Puntos acumulados por dinero en efectivo. Por todos estos beneficios, siempre va conmigo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano.
Fiscal, le voy a preguntar ahora para algunos casos específicos que la gente se está preguntando qué está pasando con ellos. Por ejemplo, el caso del juicio contra el expresidente de la República, Mauricio Funes, por enriquecimiento ilícito. ¿En qué está ese caso y qué se puede decir de las pruebas presentadas por la Fiscalía? ¿Hay contundencia en las pruebas presentadas como para esperar que este caso avance de acuerdo a lo que la Fiscalía ha solicitado? Sí. Bueno, lo que hay que aclarar quizás de que ese es el ámbito, digamos, enriquecimiento ilícito por la vía civil, ¿verdad? Por la vía civil. Lo que ha derivado de la Corte Suprema de Justicia, de la decisión de probidad. Tenemos ya algunos casos, entre esos está el del expresidente Funes, el del expresidente Saca, el del exdirector del Seguro Social, el del diputado Cardosa, y últimamente pues nos ha llegado también el caso del exsecretario privado, también nos llegó el caso de un juez de Oriente que está procesado también en Oriente, nos llegó hace unos días. Estos casos están llevando su cauce normal. ¿Qué pensamos nosotros? Que hay elementos suficientes para establecer o que se establecen el enriquecimiento ilícito. Eso es lo que nosotros pensamos. Ha seguido su cauce normal y han ido superando las diferentes etapas. ¿Verdad? En el caso del expresidente Funes había como una prueba fundamental que era ese acta notarial por la cual se establecía un préstamo que hacía el presidente Funes al empresario Miguel Meléndez. ¿Qué pasó con eso finalmente? Porque no estaba la misma copia exactamente en la Corte Suprema de Justicia y se estaba investigando quién había alterado o si estaba alterado o no esa copia. Sí. ¿Sigue siendo la prueba fundamental de la Fiscalía en contra del expresidente Funes? No, no, para nada. No. Nosotros estamos investigando. Fíjese que yo lo que mencioné en un momento fue que nosotros, incluso en este caso del expresidente Funes, no estábamos listos o preparados para hacer los allanamientos que se hicieron, sino que nosotros básicamente en este caso y en otros casos los tenemos bajo investigación. Pero ocurrió que tuvimos una información de que el expresidente Funes se estaba trasladando para Nicaragua y algo otro de personas de su entorno, y eso nos obligó a ejecutar ciertos allanamientos que pudieron haber sido en este momento o más adelante, digamos, después, pero tuvimos que hacerlo. Lo que hicimos fue allanar, buscar evidencias que en este momento se están analizando o se van a analizar incluso. Informaciones documentales, informaciones, digamos, informáticas, dentro de esto que se encontró ese documento. ¿Hay una irregularidad en ese documento? Sí la hay. En eso estamos ahorita verificando, ¿verdad? ¿Quién fue el que modificó? ¿No ha constatado todavía la Corte Suprema la validez del documento? No, lo que ocurre es que ahí hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia en lo que tiene la Corte Suprema con el documento, el otro que se encontró en la caja fuerte del señor Mecafé. Hay una diferencia y en eso estamos ahorita indagando para deducir responsabilidades, qué es lo que ocurrió en ese sentido. Pero ese documento, digamos que es un elemento más, un indicio más. No es solamente, no se le puede ¿Cuál es a su denominar juicio la mejor prueba que tiene la Fiscalía en contra del exmandatario? Fíjese que por el momento no podría ahondar por lo mismo, porque ese caso y otros los tenemos en este momento en investigación, se están depurando, no podría, digamos, ahondar mucho en los elementos, en las pruebas o en la información que estamos procesando en este momento. Pero nosotros lo que estamos diciendo es que estamos haciendo las cosas, estamos haciendo las investigaciones, y cuando nosotros estemos listos, ¿verdad?, vamos a trasladar esos casos a nivel judicial. Antes no lo vamos a hacer. Lo que hay que decir, y es importante, es lo siguiente. Hace años usted recuerda que se haya investigado expresidentes, ¿ah?, en décadas, ¿ah?, o exfuncionarios, o que se hayan hecho acciones de este tipo. ¿Ah? En este momento nosotros estamos indagando hechos de corrupción que de alguna manera en otros tiempos no se hubiera hecho. Estamos generando investigaciones, estamos llevando a personas a los tribunales, les estamos poniendo las esposas a personas que en este país se consideraban de alguna manera impunes. En materia civil, básicamente. ¿Perdón? Son investigaciones y juicios civiles. Fíjese que lo que pasa es que hay de diferentes niveles. Si usted se recuerda inicialmente, mejor dicho, cuando hace unos meses, recién llegado de la Fiscalía a los meses, nosotros actuamos contra varias alcaldías,
por actos de corrupción, por malversación en proyectos y todo esto. Y procedimos y capturamos a alcaldes y exalcaldes, ¿verdad? Ahí no es civil, es penal. Y los capturamos y les pusimos las esposas. En el caso de estos personajes más importantes Sí. que Después, usted nombró recién. Sí, después venimos y hemos hecho otros procesamientos diferentes. Procesamos al alcalde de Apopa, lo estamos investigando por vinculaciones con pandillas, hoy lo estamos investigando por temas de corrupción. Y así hemos venido moviendo haciendo muchas acciones de ese tipo. Obviamente, las investigaciones van caminando y pueden llegar a otros niveles. Pero para llegar a esos niveles necesitamos preparar las investigaciones, preparar los casos, porque en este país no es fácil llevarlo a los tribunales los casos. Debemos de prepararlos bien, de sustentarlos para llevarlos a los tribunales, porque si no la respuesta va a ser adversa, como usted decía hace un rato. En eso estamos en este momento, documentando las investigaciones para cuando si arrojan a estas investigaciones elementos concretos suficientes, no nos va a temblar la mano, las vamos a llevar a los tribunales y que sea la justicia la que determine al final si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. La Fiscalía ha podido hacer todo lo que, perdone la redundancia, ha podido en estos casos, porque usted ha señalado en varias oportunidades la carencia especialmente de fondos por parte de la Fiscalía para investigar. En estos grandes casos que tienen más pendiente a la población, la Fiscalía ha podido hacer un trabajo que logre aportar pruebas contundentes, sustentadas. No, eso es lo que pasa, eso es lo que nos está costando. No tenemos suficientes recursos. Hay que aceptarlo, es una realidad. No tenemos suficientes recursos. Por lo tanto, las cosas no es que no se puedan investigar, no. Lo que ocurre es que si usted no tiene los recursos suficientes, le cuesta más hacer las investigaciones. Si nosotros en unas unidades que solo tenemos 10 fiscales para el tratamiento de ciertos casos, tuviéramos el doble, tenemos unidades que solo tienen 10, deberíamos de tener 25 o 30 fiscales, por ejemplo. Si en una unidad tenemos 5 vehículos y deberíamos de tener 15, esas unidades las deberíamos de tener bien fortalecidas, con equipos informáticos, con programas modernos de investigación, etcétera, con sistemas ya de avanzada, y no los tenemos. Eso implica que tenemos que ir a pie revisando papeles, cuando deberíamos tener programas, digamos, por poner un ejemplo. Por lo tanto, la escasez de recursos, obviamente, nos limita mucho el avance de las investigaciones, el tema de los recursos. Pero eso puede ser una explicación si el día de mañana se pierden estos casos, si la Fiscalía termina perdiendo el caso FUN, el caso Charlé, el caso Rice, el caso fiscal. O sea, que son los casos que la sociedad salvadoreña tiene en su retina y está pendiente de su evolución. ¿O usted considera inaceptable como fiscal, de acuerdo a lo que usted sabe, el trabajo y contundencia de la prueba, que eso pueda terminar en nada? Sí, los casos así son, ¿verdad? Pueden terminar en algo, pueden terminar en nada, como usted dice. Pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y no le vamos a echar la culpa a nadie, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es, ¿verdad?, hacer las investigaciones en forma correcta, de conformidad a la ley, garantizando los derechos de los imputados también, incluso, y llevando y planteándolos al órgano judicial. Si al final estos casos resultan bien, los casos que se logren llevar a los tribunales resultan bien o resultan mal, pues nosotros vamos a decir cuál pudo haber sido la causa que motivó eso. Porque lo que nos ha caracterizado en este momento, nosotros como Fiscalía quizás, es que hemos tratado de ser transparentes y de decir las cosas. Yo no he tenido ningún problema, incluso en hacer algunos señalamientos de las cosas que han estado ocurriendo en los procesos, y lo vamos a seguir haciendo. Lo que no vamos a hacer es echarle la culpa a nadie, pero no vamos a ocultar o no vamos a callarnos al final si alguna irregularidad o alguna situación de este tipo se presenta. Porque lo que ocurre es que cuando usted empieza a investigar a personas, ¿verdad?, o a grupos de poder, ¿verdad?, a grupos que podían tener o personas que tienen niveles de poder, mucha gente se pone a la par de ellos, obviamente. Y ya lo vimos en estos casos que hemos llevado a los juzgados, ¿verdad? Hemos visto reacciones, digamos, de apoyo, incluso a estos personajes. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que a lo mejor ya es conocido, es público, por eso lo voy a mencionar. En el caso del general Benítez, ¿verdad?, una persona que en este momento
tiene el derecho de inocencia porque no ha sido declarado culpable. Pero nosotros presentamos ese caso a la Asamblea Legislativa y ya pasaron varios meses y ahí lo que están haciendo es siguiéndole la corriente al abogado defensor. ¿Verdad? Es tan evidente, ¿verdad?, de que ahí hay elementos que a este momento ya debiera haberse dicho. Mire, hay o no hay, pero se está dilatando y dilatando. Pero, ¿a qué quería llegar? A lo siguiente. Lo que ocurre es que cuando nosotros presentamos ese caso, fíjese que el mismo día que se presentó sale un diputado, varios diputados, pero uno de ellos dice, y es de los que iban a conocer precisamente el caso del general Benítez, dice él, yo lo conozco, dice, incluso es prácticamente mi amigo, y espero que salga bien de esta, claro, que salga bien librado. Imagínense las expresiones de un diputado que va a conocer el caso de una persona que se le está cuestionando y señalando de actos de corrupción de venta de armas. Y así otra diputada dice lo mismo, ¿verdad? Lo mismo dice, no, aquí no, dice, aquí es un ataque a la Fuerza Armada. Y nosotros, habráse visto, ¿cómo vamos a estar haciendo ataques a instituciones, a la Fuerza Armada? Nada que ver, estamos haciendo procesamientos de personas que obviamente han infringido la ley. Pero ¿qué le quiere decir entonces? Que mucha gente sale en defensa de este tipo de imputados cuando ya tienen ciertos niveles de poder. Imagínense que nosotros en este caso del general Benítez nos atrevimos, su servidor, y le enviamos al fiscal especial que se ha nombrado, al diputado que lo han nombrado de fiscal especial. Le mandamos una nota ya hace varios días, ya hace varias semanas, hace como un mes o más, donde le sugeríamos, porque no lo podemos hacer de otra manera, pero le sugeríamos que él tenga cuidado con este caso y que debería de valorar, le recomendamos valorar, recusar al señor, ¿verdad?, al diputado, a los diputados que adelantaron criterio, primero, y segundo, que se sometiera al imputado a un examen de medicina legal. No se ha hecho, ¿verdad? Okay. Fiscal, hay otro, seguramente, de las presiones normales que sufre cualquier fiscalía, por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa, se le pidió que determine el grado de participación que tiene el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en los ataques cibernéticos realizados contra la prensa gráfica y el diario de hoy. Ellos piden un castigo ejemplar y un precedente jurídico para delitos de funcionarios, de grupos o directivos cualquiera que puedan estar arropados en el ciberespacio. Sí. Bueno, usted lo menciona, ¿verdad? Es un tema mire, es importante, digamos, aquellas manifestaciones que pueda hacer cualquier persona, cualquier organización, cualquier entidad. Es lógico esto, en defensa de la libertad de expresión, ¿no? Sí, claro, por supuesto, yo lo dije ahora que así es, ¿verdad? Nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Pero en ese caso en específico, si usted se recordará, nosotros no tenemos ningún problema en investigar a quien sea. Si es que en este país todos debemos someternos a la ley. Pero imagínense cuando nosotros hicimos algunas acciones primarias, ¿verdad?, de algún procesamiento de estas personas, de que estaban, estos trollers que estaban haciendo estas cosas, investigamos, el caso ahí estaba, nadie había hecho nada, hicimos el procesamiento. Si usted se recordará, llegó una manifestación, ¿verdad?, hasta de políticos a la fiscalía, a decir de todo y a gritar y a decirle un montón de cosas a la institución y a su servidor. Nosotros no nos inmutamos, seguimos en eso igual. Por lo tanto, si hay elementos, ¿verdad?, si hay información, si hay indicios suficientes, nosotros no vamos a tener ningún problema, lo estoy diciendo claro, en plantearle un procesamiento al alcalde. Lo vamos a hacer. ¿Hay indicios, indicios que pueden llevar a eso? En este momento hay circunstancias, digamos, en investigación que a él sí sale mencionado, pero llamarles indicios, en este momento tenemos un informe que vino del Departamento de Estado que se pidió como diligencia, sí. Lo vamos a examinar y vamos a determinar si hay suficientes indicios, digamos, que lo involucren. Si los hay, pues hombre, lo vamos a llevar, lo vamos a presentar a los tribunales el caso. Si no lo hay, también lo vamos a decir y le vamos a decir, mire, no hay suficiente prueba o indicios en contra del señor alcalde, por lo tanto, no vamos a hacer nada en contra de él. Rápidamente, fiscal, porque me están pidiendo tiempo ya en relación a esto que usted señaló hoy día, que sorprendió a muchos, que es
en caso de los deudores del Estado, que el gobierno le envió a usted una lista de 11.000, creo que 11.000 o 9.000 personas que estaban debiendo, esperando que la Fiscalía, haciendo uso de la fuerza que tiene, pudiera cobrar. Usted ha dicho finalmente, no es la cifra que el gobierno dice, de los 9.000, solo 5.000 son casos que se pueden recuperar y no son 100 y tantos millones, sino que son 32.8 millones, y dijo además que el Ministerio de Hacienda estaba actuando con lentitud y no estaba realizando las medidas administrativas de cobro adecuado. Sí, así es. Así es, y lo reitero, es que mire, aquí yo creo que no se trata de que las instituciones nos estemos echando la culpa, de ninguna manera, pero las cosas deben ser transparentes y decirles de la forma correcta. ¿Cuál fue mi preocupación? Y es la siguiente. Yo he estado escuchando en los medios de comunicación que de alguna manera ha habido un debate y un enfrentamiento entre instituciones y entre funcionarios. Y dentro de esto ha estado que del lado del gobierno se dice, mira, aquí hay responsabilidad, digamos, de la oposición. Del otro lado, no, los responsables sos vos porque vos estás en el gobierno. Pero por otro lado también se dice, no, aquí la responsabilidad es el bloqueo de parte de la Sala de lo Constitucional, porque es la que con las sentencias y está pendiente el tema de los 900 millones y esto. ¿Cuál es mi preocupación? Cuando veo algunas, digamos, aseveraciones o consideraciones de algunos del Ministerio de Hacienda o de algunos funcionarios, me preocupé porque están diciendo, mira, ahí la Fiscalía tiene 210 millones o no sé cuántos cientos de millones pendientes y no hace nada que le dé explicaciones al pueblo, dice. Entonces me preocupa de que ese contexto que yo he mencionado se le revierta a la Fiscalía, es decir, mire, por culpa del fiscal que no hace los cobros de los impuestos, no podemos llevar adelante. Incluso dijeron, ahí puede estar el dinero que él necesita. Pues sí, imagínense, pero así planteado, cualquier persona o cualquier ciudadano lo cree. No, lo que ha ocurrido o lo que ocurre es que en el Ministerio de Hacienda existe un cobro administrativo, ¿verdad?, previo. A nosotros, posteriormente, después de meses o años, nos pasan los casos. Pero mire, en la mayoría de casos ya no hay nada que digamos que la Fiscalía pudiera hacer investigación al Ministerio de Hacienda por no tomar las medidas adecuadas, y esto, digamos, porque también a la Fiscalía le cabe todo lo que tenga que ver con la protección de la sociedad, y claro, es una protección. Sí, pero quiero terminar la idea. Mire, no quiero ser despectivo, pero lo que ocurre en muchos casos, en la mayoría de casos, es que nos llegan a la Fiscalía, es que prácticamente, ¿cómo decirlo sin ser despectivo? Nos llega el bagazo, pues, ya fue exprimido en el Ministerio de Hacienda el cobro y no se le encontró nada. Después se lo mandan a la Fiscalía, pero la mayoría de estas empresas o ya no existen, están liquidadas, las personas están fuera del país, no tienen bienes, porque el Ministerio de Hacienda ya las investigó, Bueno, vamos al corte, estamos atrasadísimos, volvemos rápidamente. Porque la protección comienza en el hogar. Yo le he enseñado a mi hija y a mi hijo que nadie debe tocar su cuerpo. Yo acompaño a mi hijo a la escuela, aunque me toque levantarme más temprano. Yo les ayudo a hacer tareas y aprendemos juntos cosas nuevas. En mi familia educamos sin golpes y sin gritos. Yo no lo dejo solo y sé a dónde va y con quiénes está cuando sale de casa. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Nunca dejaré de aprender. Seré la inspiración para muchos. Si pude emprender mi negocio, me va a escuchar el mundo entero. Estamos dispuestas a cambiarlo todo, pero no vamos a cambiar lo que somos. Somos niñas y con educación somos imparables. Únete con $10 mensuales y apoya la educación de las niñas.
Esos ojos que te enseñaron el verdadero amor no están solos. Están conectados con cada célula de su cuerpo. Pero, ¿sabías que ellas dependen de una buena proteína para un óptimo desarrollo? Por eso Nestlé presenta OptiPro, una proteína de calidad superior que ayuda desde cada célula a construir bases más sólidas para un desarrollo óptimo y un futuro brillante. NAN OptiPro 3 Crecimiento. Ahora puedes hacer aún más para toda su vida. Conoce más sobre las proteínas con Nestlé. Comienzo sano, vida sana. Por ser niña es un movimiento mundial liderado por Plan Internacional en 70 países. Hazte socio ahora con $10 mensuales. Teléfono 2562-1310. Continuamos. Voy a pedir disculpas a los amigos televidentes, se nos fue demasiado rápido el tiempo, eran muchos los temas que tocar con el fiscal, no alcanzamos a tener este espacio de preguntas y respuestas por parte del público. Solo una pregunta, que sí le rogaría una respuesta muy rápida. Mucha gente está preguntando, ¿y el fiscal tiene ayuda internacional? ¿Están los países amigos ayudando a la fiscalía para que su trabajo sea más fácil? No. El tema, el contexto no es ese. Mire, alguna ayuda sí tenemos, ¿verdad? Algunos cooperantes sí. Otros, digamos que es un tema más simbólico. Más moral. Más moral, más simbólico. Hay muchos que no, es decir, que son países que no tienen recursos, igual que nosotros. Pero sí, de alguna manera estamos recibiendo, digamos, capacitación, fortalecimiento, algunos equipos. Pero, digamos, no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente. Ok, muchísimas gracias, fiscal, por estar esta noche. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo y usted tiene una cantidad de temas importantísimos que la gente quiere escuchar. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Gracias, amigos televidentes. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.